Stratego Fitma es tu único aliado laboral para apoyar a las empresas a ser más productivas y competitivas. Stratego, tu firma aliada. Esa noche mi papá y yo bajamos del cerro Papantón. Nos agarró la lluvia poquito después de dar los primeros pasos hacia el pueblo. El sabor del agua terrosa se mezcló con sudor al correr por mi cara. El agua tenía mejor sabor que en mayo, pues ya era lluvia de avanzada y se limpia cuanto más avanza el temporal. Nos refugiamos en un árbol hasta que la lluvia terminó. Cruzamos por el lado de la loma y no quisimos caminar más. Nos dio miedo lo que vimos. Encorvados, nos escondimos detrás de un lienzo y miramos a la mitad de una parcela un círculo de fuego. Era extraño ver algo encendido recién acabada la lluvia. Nos acercamos poco a poco. Esparcidos por todo el terreno y alrededor del fuego, una treintena de fulanos. «Han de ser cosas del diablo, Juan», gritó mi padre. Los hombres danzaban en orden, movían su cuerpo arriba abajo y su cabeza casi tocaba la tierra roja. Usaban ropa de ciudad y encima de ella harapos viejos de indio. No vi a nadie conocido bailando entre el fuego. Llevaban puesto un tipo de penacho, con pocas plumas, quizás solo 3 o 4 dirigidas hacia la luna. Soy Ramiro Corona, escritor y autor de Cuentos del Pueblo. Bueno, Cuentos del Pueblo son una serie de relatos que suceden en la comunidad. Tienen en común que, tienen en lugar común que suceden en el municipio del Salto o de Juanacatlán. Incluso a veces los personajes se mueven en uno de los dos escenarios. Y pues juegan con todas las creencias, con todas las estructuras sociales que tenemos en la comunidad, ¿no? Creo que es un poquito de lo que trata. Son historias que a lo mejor muchos tenemos dudas o que ya conocemos, pero que nadie ha escrito alrededor de. Entonces, Cuentos del Pueblo trata de arrojar un poco de luz hacia esas historias que todos conocemos, pero que no se han desarrollado, pero de una manera, pues, en ficción. Fíjese que fue un tema algo tardío para mí. Empecé a leer a los 18 años, cuando estaba terminando la preparatoria, gracias a una profesora que me recomendó un libro en la prepa. Y fue desde ahí cuando pues, descubrí un mundo del que me había privado quizá todo el tiempo anterior en la escuela o incluso en las bibliotecas. Fue cuando empecé a leer. Posteriormente ya ingresé a la Universidad de Guadalajara a cursar mis estudios de licenciatura. Y fue gracias a que una maestra pues, presentó una pérdida en su familia y yo le escribí un pequeño poema y fue como empecé a desarrollar más la escritura, que en un inicio fue orientado hacia la poesía, pero después ya no me gustó tanto y decidí empezar con el relato y los cuentos. Sucedió en 2017, en la Universidad de Guadalajara se abrió un pequeño concurso de cuento corto, y pues tenía la inquietud de probarme, a ver qué tal salía un cuento. Entonces escribí un cuento que sucede en Rusia, se llama Moscú Station, justamente, y obtuve el tercer lugar de cuento corto ahí en el Centro Universitario de Tonalá, donde pues hay diferentes carreras como las de sociales que también se involucran. Lo primero que yo empecé a buscar fue un espacio para poder publicar y que la gente conociera cuentos, y nació a raíz de que pues si no tienes como fechas de entrega o algo más formal para escribir, la verdad es que no escribes. Yo por lo menos antes de Cuentos del Pueblo escribía a lo mejor un cuento o 2 por año. Entonces ya agarrar ritmo y el experimentar con diferentes tipos de narraciones, de narradores, de escenarios, de personajes, pues fue como me abrió la perspectiva de este Cuentos del Pueblo. En realidad no tuve como un motivo para empezarlo, sino que el de incitarme a probarme en las letras, ¿no? Tratar de seguir escribiendo y el antecedente de haber ganado un concurso de cuentos pues me motivó a sentir un poco de confianza y arriesgarme a escribir más cuentos. Simplemente me inspiro en la vida de las demás personas que voy conociendo a lo largo de mi camino,
Regularmente a veces voy conduciendo o estoy en un parque, veo una persona, pienso que puede ser un buen personaje, anoto algunas cosas, se me ocurren algunas frases, las guardo en el teléfono y después de que pasa un tiempo puedo regresar a esas frases y decidir si construyo algo o no con eso, ¿no? Regularmente me gusta escribir sobre aquello que nos afecta a todos y más tirándole a la melancolía o a la tristeza, ¿no? A los problemas sociales que sigue habiendo y que a veces de tanto verlos los volvemos invisibles. Creo que esa es una de las más grandes inspiraciones, la vida de las demás personas. Por simple que sea, a veces no es tanto como tú lo veas, sino como lo puedes contar de una forma distinta para poder hacer que el lector se imagine un mundo y a una persona que a lo mejor existe o no existe. Pues diría que es una creación híbrida entre personas que sí existen en el mundo real y donde yo recolecto algunos rasgos de su personalidad o su forma de hablar o su forma de vestir o incluso de dirigirse hacia las demás personas y pues, lo conjunto con la otra parte que es la ficción, ¿no? La ficción de potencializar a veces algunos de sus atributos en su personalidad o pues en otra cosa. Creo que eso existen en la posibilidad de que uno los crea a la hora de leer un libro, pero no les sorprenda que puedan encontrárselos en la calle o ya los conozcan incluso, ¿no? Me pasa que a veces cuando estoy escribiendo un cuento sobre la textil o sobre las cuadras, como ya lo he hecho en algunas ocasiones, voy al lugar, y veo qué es lo que hay en el lugar, qué puede utilizarse como recurso literario para poderlo meter a un cuento, para que pues, las personas se sientan conectadas con el entorno, ¿no? A veces son lugares por los que pasamos a diario y no los tomamos en cuenta. Y a lo mejor cuando ya hay detrás una historia, quizá cuando volvamos a pasar por la misma calle que aparece en uno de los cuentos del pueblo, podamos ver otro tipo de cosas que a lo mejor habíamos dejado de ver. Creo que uno de los objetivos más importantes de este tipo de proyectos es que contribuyen a mejorar la identidad de los municipios y también en la parte del sentido histórico como en el tema de leyendas, ¿no? Creo que es importante de que no se pierdan las raíces o las historias de los pueblos y es como lo dijo un escritor, ¿no? Lo que no se escribe pues se borra de la faz de la tierra, ¿no? Por eso creo que es importante dejar un antecedente de lo que se está haciendo para que futuras generaciones pues también lo intenten, ¿no? Incluso a raíz de que hemos estado escribiendo cuentos del pueblo, otras personas se han interesado en escribir además de lo que ya estamos haciendo en La Cascada. Pues el plan más importante yo creo que es el de dejar un antecedente en la comunidad de que hay personas que hacen literatura y que la literatura no se debe de ver nunca como un desperdicio o como algo que no tiene importancia, ¿no? Sino que contribuye a que las demás personas se sientan bien con ellas al leer uno de los cuentos del pueblo, ¿no? O sea, que eso los transporte hacia otras locaciones y por lo tanto pues genere bienestar en la comunidad y tanto individual. Me gustaría que pues, el libro de cuentos del pueblo saliera en este año, a mitades del año, y también estaría muy interesante que hiciéramos un concurso municipal o entre los dos municipios de cuentos, ¿no? El primer concurso de cuentos que no ha habido ninguno en el municipio, ¿no? Y pues conocemos otros municipios como Zapotlán del Grande, donde hay pues mucha gente que escribe, incluso se celebran cuentos nacionales que tienen su locación en los municipios. Creo que podríamos ser un municipio junto con Juanacatlán que pudiera incitar a que los jóvenes o las personas de cualquier edad pues escriban, ¿no? Escriban, a veces no compartimos.